Bueno, ahora este es el último que vamos a ver en el taller. El tema de la patogenia, si alguno tiene alguna duda o no entendió algo, me lo pregunta. Eh, Vamos a arrancar con lo que es miositis clostridiales directamente. Recuerden que dentro de las clostridiales teníamos la gangrena gaseosa, edema maligno, algunos agentes que se compartían y necesitaban de una lesión inicial, de una herida contaminada. En cambio, para la mancha es Clostridium yabo y este Clostridio está circulando y se acantona en el organismo, en los músculos y demás, y hasta que no se daba una lesión eh, o cierto grado de hipoxia, no desarrolla. Y que pasados los 2 años ya el individuo tiene buena inmunidad y en general no se da la enfermedad. Recuerden que afecta a rumiantes principalmente y lo que veíamos macroscópicamente en general es o no vemos nada o el animal muere rápidamente en esas 24 o 48 horas puede aparecer la tumefacción de alguno de sus miembros, generalmente afecta las masas musculares del cinturón pelviano y escapular y en general suele ser más unilateral, entonces vemos deformación de uno de los miembros y asimetría, como se ve en esta imagen, donde se ve el miembro pelviano derecho o miembro posterior derecho muy tumefacto respecto del miembro contralateral. Si pudiéramos palparlo y comprimirlo, sentiríamos que crepita, ya que hay gas atrapado dentro de ese miembro tumefacto. Cuando procedemos al desollado de la región afectada, lo que vemos y lo que se muestra en la imagen es esa coloración rojo-rojo-negruzca que le da el nombre de mancha a la enfermedad, ¿sí? Con abundante exudado seroso o seromorrágico. Y otra vez, si lo pudiéramos palpar, sentiríamos como esas burbujas de gas que están dentro del músculo y entre el músculo se rompen y entonces crepita. Cuando incidimos el músculo, vamos a ver que esa coloración rojo-negruzca se ve hacia la profundidad del músculo, en la superficie de corte, y despide, que no lo podemos percibir, un olor como a manteca rancia o butiroso o butírico, y si dejamos mucho tiempo, una vez incidido, dejamos mucho tiempo expuesto esto al aire, puede ser que algunas de las zonas donde estaba de un color rojo negruzco se tornen un poco más claro. En esta otra imagen lo que vemos, además del cambio de coloración, son esos espacios que corresponden a las burbujas de gas que separan las fibras musculares y el tejido conectivo, y áreas donde el músculo aparece con una coloración blanquecina o blanco-grisácea, pálida, y áreas rojo-negruzca o directamente color negro. En esta otra imagen, también la cantidad de la formación de esas burbujas de gas, ¿sí? Por estos bacilos que son anaerobios, y el aspecto como si fuera un panal de abeja, ya que hay múltiples espacios donde había gas cuando incidimos, y otra vez los cambios de color, músculos que aparecen con una coloración más rosada pálida y áreas de coloración rojo-negruzca, con exudado que varía y que suele ser seromorrágico por la necrosis que produce el agente por la producción de exotoxinas. ¿Alguna duda o algo que quieran ver de la macroscopía o avanzamos con la microscopía? Ahora me preguntas. Perfecto. Bueno, entonces vamos con la microscopía. Cuando tomamos un pedacito de ese músculo y lo mirábamos al microscopio, lo que veíamos era esto. Veíamos fibras musculares, en este caso longitudinalmente seccionadas, donde vemos distinta intensidad de coloración. Recuerden que debería
colorearse de un rosado homogéneo y poder percibir o observar por ahí en otros aumentos las estriaciones. En este caso vemos fibras de una coloración rosada pálida y fibras de coloración rosada intensa. Algunas fibras se encuentran fragmentadas y la presencia de exudado con glóbulos rojos y algunas células entre las fibras musculares. ¿Sí? Esas fibras musculares que aparecen separadas, en algunos sectores aparecen separadas por espacios vacíos, espacios en blanco que corresponden a las áreas donde hubo formación de gas. Y otro cambio que se puede ver son esta estructura que se ve acá, que son las bandas de hipercontracción, que también son uno de los cambios que aparecen como degeneración o necrosis segmental o degeneración hialina de Zenker para lo que es la fibra muscular. Recuerden que hablábamos de degeneración hialina de Zenker, porque la fibra muscular es tan extensa, es tan larga, que puede ser que no toda la fibra sufra el proceso de necrosis, sino que se dé en un segmento y haya extremos donde la fibra muscular todavía siga viable o esté vivo. Entonces, que no tenga el proceso de necrosis. Entonces, para el caso puntual del músculo, hablamos en el caso de la necrosis coagulativa de degeneración hialina de Zenker. Otro de los cambios que podemos ver en esta imagen es que las fibras musculares no tienen núcleos, carecen de núcleos. Recuerden que eran células largas, multinucleadas, y que en este caso, con los núcleos hacia la periferia y demás, que en este caso las estamos observando, además de los cambios de coloración, con ausencia de ese núcleo. Y también podemos observar en esta imagen, en este caso dentro de los vasos sanguíneos que están dilatados con glóbulos rojos en su interior. En esta otra imagen es un corte que en vez de ser a lo largo en la fibra muscular, es un corte transversal. Por eso vemos la fibra muscular en ese aspecto más redondeado o más redondito, y a la izquierda por ahí algunas que estén un poco más en longitudinal o en forma oblicua. Y volvemos a ver lo mismo, volvemos a ver fibras musculares que están con distinta intensidad de coloración, algunas rosadas pálidas o directamente blanquecinas, otras de un rosado intenso. En la mayoría vemos que no hay ausencia de núcleo. ¿Recuerdan cómo se denomina cuando no vemos el núcleo, cuando el núcleo ya se destruyó? Volviendo a los cambios de necrosis, ¿no? Los espero en el chat. Nadie contesta. Bien, cariolisis. Ese es uno de los cambios que se ve acá. Y lo otro que podemos ver es aumento del espacio entre las fibras musculares, en este caso con un gran espacio vacío que corresponde a una burbuja de gas, y otras fibras musculares que aparecen retraídas y de bordes angulares. Debería haber poquito espacio entre cada fibra muscular y en el corte transversal, y que las fibras estén bien redonditas. Y en este caso aparecen, además de todos los cambios mencionados, con bordes angulares, con retracción de esa fibra muscular. Y otra vez, en algunos sectores vamos a ver la presencia de exudado de células inflamatorias en el tejido intersticial y de glóbulos rojos, ¿sí? Áreas de hemorragia. Con este aumento, que es un poquito más, es 20 por, vemos con mucho mejor o con más claridad algunas fibras musculares o algunos segmentos de la fibra muscular, como este que estoy marcando, donde podemos percibir las estriaciones. Ahora en el segmento siguiente de esa misma fibra hay pérdida de estriación. En esta otra fibra directamente no se ve estriaciones y aparece el citoplasma de un color rosado pálido con esta imagen o este cambio, ¿sí? Que son las bandas Z que se demarcan, o la región de la banda Z que se demarca, que son las bandas de hipercontracción, ¿sí? Que se forman
aquí hay una, por allí en la misma fibra hay otra vez hablando en la imagen longitudinal, y recuerden que para ver las estriaciones y evaluar la pérdida o no de estriaciones es de mayor utilidad buscar las áreas donde haya fibras musculares seccionadas en forma longitudinal y no transversal. La separación y la fragmentación de algunas fibras, el aumento del espacio entre las fibras en el tejido conectivo y la presencia de células inflamatorias, en este caso algunas mononucleares y algunos polimorfonucleares, y la presencia de glóbulos rojos libres, es decir, de hemorragia, y en el interior de lo que son los vasos sanguíneos dilatados con abundantes glóbulos rojos, así que hablamos también de hiperemia o congestión. En este otro caso, también en un 20 por, pero en la fibra en forma transversal, vemos la retracción de algunas fibras musculares con esos bordes angulares y la distinta intensidad de la coloración del citoplasma, con ausencia de núcleos, o en algunos casos puede llegar a aparecer algún núcleo epignotico, pero en general lo que más vemos es ausencia de núcleo, y otra vez la presencia de exudado de glóbulos rojos y algunas células inflamatorias en el tejido intersticial. Esta es la misma imagen, porque en el práctico la repetimos para ver unos cambios al principio y otros nuevamente, como las bandas de hipercontracción. Y ya a 40 por no hay muchos más cambios para marcar. Por ahí que no pude identificar la pérdida de estriaciones a 10 por o a 20 por, ya en el 40 por deberíamos identificar. En este caso, en este segmento, se ven algunas de las estriaciones del músculo estriado esquelético y otros sectores o de la misma fibra muscular u otras fibras musculares donde hay, además de los cambios de coloración que venimos mencionando, la ausencia de estriaciones. No sé si alguien puso algo en el chat. No, hasta ahora no, Gonza. No, sentí un clic y No, es que yo tengo metido el WhatsApp en la compu. Bien. Bueno. Estoy a full. WhatsApp. Estás complicadísimo. Bueno, y otra vez, ya para hacer hincapié, las células inflamatorias que aparecen en el tejido conectivo intersticial son algunos neutrófilos, algunos linfocitos, y por ahí en algún sector se puede llegar a ver algún macrófago, la presencia de glóbulos rojos, es decir, de hemorragia entre las fibras musculares, que hacen parte de ese exudado serohemorrágico que veíamos, fibras musculares retraídas, con ausencia de núcleo, con cariolisis, y espacios en blanco que corresponden a la producción o la formación de burbujas de gas. El diagnóstico entonces era una miositis serohemorrágica, y esto es lo que tenían de la clase, donde remarcábamos los cambios que mencionamos recién y que ustedes tendrían que poder interpretar. ¿Alguien quiere que vuelva para atrás en algo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran volver a ver? Mientras piensan alguna pregunta, esto es una enfermedad clave que no podemos obviar, no podemos dejar de entender bien la presencia de esta enfermedad y diferenciar lo que es mancha de lo que es carbunco bacteridiano, ¿eh? Así que todo eso los tenemos que tener bien en claro, las patogenias son diferentes y los agentes etiológicos son diferentes. Así que, así como en la primera parte del año hacemos muchísimo hincapié en tuberculosis, estas enfermedades junto con algunas de las venerias son las que no podemos terminar el año sin tenerlas muy bien afianzadas. Así que está perfecto que ahora nos pregunten todo lo que quieran saber de macroscopía o microscopía, pero recuerden que esto lo tenemos que saber muy bien. Además les va a servir mucho porque es bastante frecuente la presentación también. Exactamente, exactamente. Micaela Gonza dice que se entendió todo. Perfecto, un éxito rotundo, como siempre. Realmente, realmente. Iba a guardar, ahí todo en mi pantalla. Sí. Sí, hermoso, sí.
Bueno, así que si no hay ninguna pregunta, ya nos... Tenía como ¡Ah! a mí no me van a ver más, salvo en el examen, ¡Qué lindo! ya después de los otros talleres yo no doy nada, así que tenía eso Ay, me desde gustó. hace tiempo. Me Así que hiciste bueno, retrotraer a la si no infancia. se entendió algo, tiene alguna duda o les surge alguna duda dentro de un rato, recuerden que hay horario de atención de alumnos a las Exacto. 11 y cualquier cosa ingresan ahí y nos consultan ahí. Bueno, Perfecto. Hasta un luego. placer. Muy bien. Buenos- Chau, Hasta chau. luego. Chao, chao. Adiós.